Hola, yo soy Cristian Gómez y les voy a hablar sobre la prostitución en Quito en el siglo XX. Primero vamos a empezar definiendo qué es la prostitución. La prostitución se define como el intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero u otros tipos de beneficios. En este contexto, una persona que se dedica a la prostitución, conocida como prostituta o prostituto, ofrece servicios sexuales a cambio de una compensación económica o material. Esta práctica ha existido a lo largo de la historia y ha variado su aceptación y regulación con diferentes culturas y periodos de tiempo. Es importante destacar que la prostitución puede ser objeto de debates morales, éticos y legales, y las opiniones sobre esta práctica varían en todo el mundo. La regulación de la prostitución, su legalidad o ilegalidad, así como la percepción social de quienes la practican, son temas que a menudo generan discusiones profundas y complejas, y son temas que vamos a explorar en este Wikirin. La prostitución en Quito en el siglo XX. La aparición de la prostitución en Quito, Ecuador, en el siglo XX está vinculada a una serie de factores históricos, sociales y económicos. Es crucial comprender el contexto de la época para analizar cómo esta práctica evolucionó y se manifestó en la capital ecuatoriana durante ese periodo. Empezaremos hablando del contexto socioeconómico. Durante el siglo XX, Quito experimentó transformaciones significativas en su estructura económica y social. El crecimiento urbano y la industrialización trajeron consigo cambios en la dinámica laboral y en la composición demográfica de la ciudad. La migración interna hacia las áreas urbanas también fue uno de los factores. Esto fue un fenómeno destacado en el siglo XX, pues muchas personas se trasladaron desde zonas rurales a la ciudad de Quito en busca de oportunidades económicas. La falta de empleo y recursos a menudo llevaba a algunos individuos a buscar alternativas para sobrevivir, incluidas en ellas la prostitución. El impacto de los eventos históricos. Eventos como la Revolución Liberal y la Revolución Juliana influyeron en la estructura social y política del Ecuador. Estos cambios pueden haber tenido repercusiones en la vida cotidiana de las personas, incluyendo sus opciones de empleo y subsistencia. Los factores culturales y sociales. Las normas culturales y sociales en torno a la sexualidad y el trabajo sexual han variado a lo largo del tiempo. Es fundamental considerar cómo estas normas afectaron la percepción y aceptación de prostitución en la sociedad quiteña durante el siglo XX. La vulnerabilidad y la explotación. Es importante abordar la cuestión de la vulnerabilidad y explotación en el contexto de la prostitución, puesto que muchas personas se involucraron en el trabajo sexual debido a circunstancias económicas precarias, falta de oportunidades y en algunos casos coerción. El siguiente punto del que hablaremos es la percepción de la Iglesia Católica en cuanto a la prostitución. La percepción de la Iglesia Católica hacia las prostitutas en el siglo XX fue influenciada por una combinación de enseñanzas religiosas, valores morales y la evolución de la sociedad en ese periodo. Es importante destacar que la postura de la Iglesia Católica hacia la prostitución puede variar en diferentes regiones y contextos específicos. Aquí vamos a hablar acerca de algunas perspectivas generales. Las enseñanzas morales y religiosas. La Iglesia ha mantenido una postura constante en sus enseñanzas morales sobre la sexualidad. La prostitución, considerada un comportamiento sexual fuera del matrimonio, ha sido tradicionalmente condenada por la Iglesia, puesto que es un pecado. La estigmatización y la reprobación. Históricamente, la prostitución ha sido estigmatizada y vista como una actividad incompatible con los principios morales católicos. La Iglesia ha condenado la explotación sexual y ha abogado por la dignidad y el respeto de la persona humana, lo que ha llevado a una actitud general de reprobación en contra de la prostitución. La redención y el perdón. A pesar de la firme postura moral en contra de la prostitución, la Iglesia Católica también ha promovido la idea de la redención y el perdón. Se ha enfatizado que, incluso en situaciones consideradas pecaminosas, hay espacio para la reconciliación y la búsqueda de un camino moral, a través del sacramento de la confesión. Acciones caritativas y sociales. A lo largo del siglo XX, la Iglesia ha estado involucrada en numerosas actividades caritativas y sociales destinadas a ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo aquellas involucradas en la prostitución. Existieron y existen organizaciones católicas que han trabajado para proporcionar apoyo, asistencia y servicios a mujeres que desean dejar la prostitución. El siguiente punto es cómo se veía la prostitución en la sociedad del siglo XX de Quito, Ecuador. A continuación, vamos a hablar de algunos aspectos claves que pueden ayudar a comprender cómo es que se veían a las prostitutas en el siglo XX. En primer lugar, el estigma y la marginación. En muchos casos, las prostitutas enfrentaron estigmatización y marginación social. La sociedad, influida por normas morales y religiosas, a menudo consideraba la prostitución como una actividad inmoral, lo que llevaba a la marginación de las personas involucradas en ella. Circunstancias económicas y vulnerabilidad. En contextos de pobreza y desigualdad económica, algunas mujeres se vieron empujadas hacia la prostitución como una forma de subsistencia. La sociedad, aunque podría no aprobar la prostitución, también reconocía las condiciones económicas que llevaban a algunas personas a ingresar en este tipo de trabajo.
La regulación y la legalización. En algunos lugares la sociedad comenzó a considerar enfoques alternativos hacia la prostitución, como la regulación y la legalización. Esto fue impulsado por el reconocimiento de que la criminalización podría llevar a mayores niveles de explotación y vulnerabilidad para las trabajadoras sexuales. La representación en los medios de comunicación. La forma en la que la prostitución fue representada en medios de comunicación también influyó en la percepción pública. La prostitución en los medios a menudo se retrataba de manera estereotipada y sensacionalista, contribuyendo a la estigmatización de los trabajadores sexuales. El activismo y el cambio social. A medida que avanzó el siglo, surgieron movimientos de derechos civiles y feministas que abogaban por los derechos de las trabajadoras sexuales. Estos movimientos contribuyeron a desafiar la percepción negativa de las prostitutas y a abogar por un enfoque más comprensivo y basado en los derechos humanos. Las prostitutas, portadoras de enfermedades. La asociación entre las prostitutas y la transmisión de enfermedades, especialmente las enfermedades de transmisión sexual, en el siglo XX, estaba arraigada en ciertos estigmas y percepciones culturales de la época. Varios factores contribuyeron a esta idea, como lo fueron el estigma y la moralidad. En muchas culturas, la actividad sexual fuera de las normas, consideradas aceptables normalmente, como el matrimonio, fue estigmatizada. La prostitución, al involucrar relaciones sexuales transaccionales, se consideraba socialmente inaceptable, y esto llevó a la asociación con la inmoralidad. Falta de educación sexual. Durante gran parte del siglo XX, la educación sexual era limitada y a menudo estigmatizada. La falta de conocimiento sobre la transmisión y prevención de enfermedades contribuyó a la idea de que las prostitutas eran portadoras de enfermedades. Brotes epidémicos. En algunos momentos históricos hubo brotes significativos de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. La falta de comprensión sobre las vías de transmisión y las medidas preventivas llevó a la generalización de la creencia de que las prostitutas eran particularmente propensas a estas enfermedades. Por último, la falta de acceso a los servicios de salud. En muchos lugares, incluido Quito, las trabajadoras sexuales tenían acceso limitado a servicios de salud adecuados, lo que dificultaba la prevención y el tratamiento de enfermedades. La falta de atención médica adecuada contribuyó a la percepción de que las prostitutas eran más propensas a portar enfermedades. A manera de resumen y como conclusión, el contexto de la prostitución en Quito estuvo influenciado gracias a factores económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos. La sociedad y la Iglesia Católica, en particular, jugaron roles significativos en la formación de actitudes hacia las trabajadoras sexuales. La Iglesia mantuvo una postura moralmente rígida, condenando la prostitución desde un punto de vista ético y religioso, aunque también buscó promover la redención y el perdón. Por otro lado, la sociedad reflejaba actitudes diversas que iban desde la estigmatización y marginación hasta un cambio gradual hacia enfoques más compasivos. La asociación entre las prostitutas y las enfermedades de transmisión sexual en el siglo XX se arraigó en estigmas culturales, falta de información, falta de educación y falta de tratamientos de salud. A medida que avanzó el siglo XX, hubo cambios en las actitudes sociales y políticas, que eran impulsados por movimientos feministas, derechos civiles y una mayor educación sexual. Se produjo un reconocimiento creciente de la importancia de abordar las causas subyacentes de la prostitución, causas principalmente económicas y sociales, y se buscó brindar apoyo a las personas involucradas para desafiar los estigmas que las rodean. Ya en la actualidad, la percepción de la prostitución continúa evolucionando, con un enfoque cada vez mayor en los derechos humanos, la prevención de la explotación y la promoción de la salud y el bienestar de las personas involucradas en el trabajo sexual. Este análisis destaca la complejidad de la prostitución como fenómeno social y subraya la necesidad de enfoques comprensivos y basados en derechos humanos para abordar sus complejidades.